Buenas tardes, ilustrísimo señor alcalde, señor teniente delegado de Cultura, ilustrísimos académicos y académicas, señoras y señores. Abrimos hoy sesión pública con motivo de la presentación del libro titulado Tomás Bebbia Aranda, El rojo que tenía la hostia blanca, del que es autor don Ceferino Aguilera Ochoa, académico numerario de esta corporación. Esta academia se congratula por la edición de este trabajo, sobre todo por dos motivos. El primero, por ser obra elaborada por un miembro de número de esta Real Academia, y el segundo, por versar sobre la vida y obra de otro de nuestros insignes académicos numerarios, don Tomás Bebbia. Sin más dilación y abierta la sesión, le cedo la palabra al ilustrísimo alcalde de la ciudad, don David García Hostos. Muchas gracias. También brevemente, porque creo que lo importante hoy es la presentación de esta obra. Primero, agradecer la invitación y como es el primer acto en el que acudo de la Academia después del nombramiento del nuevo presidente y su junta, pues desearle suerte, que creo que es importante tener suerte, pero conociendo al presidente sabemos que mientras más se trabaja, más suerte se tiene. Y como lo tengo por una persona trabajadora, seguro que va a tener mucha suerte. Además, creo que aprovecho también que está aquí la anterior presidenta para, como tampoco la pude despedir, agradecerle ese trabajo que ha hecho durante tantos años por la Academia, por la cultura de nuestra ciudad, y que lo va a seguir haciendo, pero desde otro sitio, ¿verdad? Y por tanto, quería agradecer la invitación para desear esa suerte en la nueva trayectoria y alegrarnos, como no podía ser de otra manera, de un trabajo que va a poner en valor a una persona que, a pesar de ya llevar muchos años que no está entre nosotros, nada más que hay que ver hoy cómo está el Salón de Actos. Y tengo que reconocer que cada vez que se organiza un evento alrededor de una obra literaria o cualquier evento cultural, muchas veces el nivel de convocatoria marca el nivel del acto, ¿no? Y yo creo que viendo ya a esta gente al final de pie, pues ya dice todo de la figura y de lo que representa don Tomás Bebbia para esta ciudad. Y yo creo que estamos también de enhorabuena. Por tanto, agradecer la invitación y espero que sea de todos ustedes el agrado de la obra. Creo que es importante, que viene a engrosar aún más la cultura de nuestra ciudad. Muchas gracias. Muchas gracias, señor alcalde. Tiene la palabra, a continuación, el ilustrísimo señor don Fernando del Pino Jiménez, que realizará la presentación del autor del libro que hoy presentamos. Excelentísimo señor presidente de la Real Academia de Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras Luis Vélez de Guevara, dignísimas autoridades, ilustrísimo señor don Ceferino Aguilera Ochoa, ilustrísimos académicos, señoras y señores, muy buenas tardes. Hoy tendré el honor de presentar ante todos ustedes una gran obra de erudición y compilación en torno a la figura del gran hombre y poeta don Tomás Bebbia Aranda y que convierte a su autor, el profesor e ilustrísimo señor don Ceferino Aguilera Ochoa, en la máxima autoridad académica sobre la figura del citado personaje. La dimensión de la obra que hoy presentamos es apabullante. Sus 320 páginas encierran un estudio pormenorizado y riguroso sobre la figura del hombre y el poeta, atendiendo a lo biográfico en sus diferentes etapas históricas y lo literario, centrándose sobre todo, sin olvidar su extensísima producción poética, en la novela de título El rojo que tenía la hostia blanca, 1985, primer premio del primer concurso nacional de novela corta de la editorial Comunicación Literaria de Autores, afincada en Bilbao. Asimismo, encontraremos un extensísimo anecdotario en el que se recogerán las vivencias personales habidas entre Tomás y aquellos que tuvieron la oportunidad de relacionarse con él en vida, llegándose a construir mediante este caleidoscopio vivencial la figura de la persona y la del escritor. Discurría el año académico de 1995-96
cuando de la mano del artista y amigo, por entonces compañero de docencia en el IES Luis Vélez de Guevara de nuestra ciudad, don Rafael Amadeo Rojas, prologuista de la obra cuya presentación nos ocupa, tuve el honor y el privilegio de acercarme a la figura de don Tomás Bebía Aranda mediante una serie de charlas en la residencia del poeta, donde pude comprobar la altura humana de un ser que, desde su humildad y sencillez, irradiaba un innegable halo de magisterio y sabiduría. Esta humanidad de sobra conocida por quienes lo frecuentaban no pasa desapercibida a su querido discípulo y amigo Rafael Amadeo, que en su prólogo escribe: «Este libro que tenéis entre las manos, que hojeáis con sana y afectuosa curiosidad, os hará conocer en profundidad la vida y obra de un gran hombre, de un modelo humano que se ha de seguir por su extraordinaria bondad, compromiso social y refinada sensibilidad». Ese mismo año, desde la vicedirección del citado centro educativo, tuve la oportunidad de coordinar las primeras jornadas culturales dedicadas a la figura de don Tomás Bebía Aranda, inauguradas un 30 de mayo en jornada matutina en el propio centro educativo y vespertina en el Salón de Actos del Palacio de Peñaflor, en colaboración con el excelentísimo Ayuntamiento de Écija, a través de su alcaldía y áreas de cultura y educación, con la inestimable participación de instituciones y entidades como la Real Academia de Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras Luis Vélez de Guevara, el Ateneo de Córdoba, Institución Literaria Noches del Baratillo de Sevilla, Ateneo de Sevilla, Grupo Poético Ontanar de Écija, Asociación Cultural de Amigos de Écija, Asociación de Madres y Padres de Alumnos Vélez Virgen del Valle del IES Luis Vélez de Guevara, Asociación de Antiguos Alumnos del profesor don Tomás Bebía Aranda, Escuela Taller Giles y Rubio y un largo etcétera. En el marco de aquellas jornadas, el escultor y polifacético artista Rafael Amadeo Rojas nos ofrece para su instalación en el patio exterior del centro, sito para más seña en la avenida don Tomás Bebía Aranda de nuestra ciudad, un busto que el autor tallara allá por el año de 1988. Recuerdo los múltiples viajes realizados a Sevilla, a la fundición de Marcelo, junto con Rafael Amadeo, hasta traernos para Écija el busto en bronce que preside ese patio plazoleta, símbolo de su labor docente, rodeado de alumnos y alumnas a los que tanto amó y respetó. Será en esa actitud de ejercer su magisterio como el artista y prologuista Rafael Amadeo Rojas lo retrata en la portada y en la contraportada de este magnífico compendio, en un ademán muy propio de Tomás, impartiendo clase en su aula ante sus queridísimos alumnos, rezando a pie de dibujo de la contraportada la siguiente leyenda: a don Tomás, mi querido profesor, Rafael Amadeo Rojas 2021. Como testimonio de este amor valgan estos versos de Tomás dedicados a sus alumnos. En mi escuela escribía sobre las blancas almas de mis niños pura poesía, y mis versos se elevaban hacia el cielo, igual que el vértice del cónico ciprés. Fui gota innominada en la infinita líquida masa del mar, y a que fueran océanos mis peques aspiré, ahora ya anciano, desde el final acantilado del crepúsculo, complacido, contemplo las olas gigantes de océanos inmensos. De aquellas grabaciones hechas con la tecnología de la época, con aquel radiocassette Sanyo y aquellas cintas que para rebobinarlas utilizábamos un bolígrafo Bic, salió un trabajo que con el título de Tomás Bebía Aranda, hombre y poeta, se presentó en las 7ª Jornadas de Cultura Local de Écija, promovidas por la Real Academia de Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras Luis Vélez de Guevara, dándose lectura en el Salón de Actos de la Caja Rural, cito en la Plaza de España de nuestra ciudad. Este mismo trabajo serviría posteriormente como base del discurso de apertura del 12º concurso Recital Poético SAFA 2008 y del que el profesor don Seferino Aguilera se hace eco en la página 21 del presente estudio de la siguiente manera. Por su parte, el poeta, profesor y académico Fernando del Pino Jiménez, 2008, que tuvo el privilegio de, en los últimos días de la vida de Tomás Bebía, mantener unas charlas con él en las que el poeta y el hombre se aparecieron para rejuvenecer a través de la perspectiva del recuerdo,
Ya destacó del poeta en 1996 que era una persona entrañablemente humana, que amó y respetó a sus alumnos. Ha sido una persona sencilla, de espíritu humilde y generoso. Asimismo, Delpino Jiménez, en 2008, puso de relieve varios rasgos esenciales de la personalidad creadora de Tomás Bebiá. Asomaba, despuntando, su inmensa sencillez y humanidad, cualidades ambas acompañadas de un sentido del humor salpimentado con la gracia natural, confiriendo a su persona un halo de entrañable ternura y amistad. Y aquí otra seña de identidad, su fe infinita e inquebrantable. Y es esta fe infinita e inquebrantable, amén de su formación humanista, docente y académica, la que me va a servir para conectar dos personalidades para las que, sin duda, este sería y es un rasgo definitorio de sus vidas. Será, por tanto, entre otras, la fe, la trabazón que enlaza las almas de Tomás y Ceferino. Serán, por tanto, la fe, la formación religiosa y humanista de ambos personajes, quienes, a mi parecer, han hecho posible esta conexión, siendo de esta forma, y a mi juicio, el profesor don Ceferino Aguilera Ochoa la persona más adecuada para haber ahondado en la figura de don Tomás Bebiá Aranda. La prueba la tienen todos ustedes hecha realidad en el excelente trabajo que hoy presentamos. Ceferino Aguilera Ochoa no necesita presentación en esta su ciudad de acogida, en la que lleva más de 17 años, aportando su amabilidad, su trabajo y sus conocimientos, tanto en el ámbito docente como en el cultural. No obstante, nos atreveremos a trazar unas breves pinceladas sobre su currículum para mayor y mejor entendimiento de nuestro autor. Ceferino Aguilera Ochoa, Alcalá la Real, 1970, es licenciado en Filología Hispánica y máster en Teología y Mundo Actual. Trabaja desde 1996 como profesor de Lengua Castellana y Literatura en las Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia, Fundación Peñaflor, y desde 2018 como profesor tutor con Beni Adoquendi en el aula universitaria de la UNED en Écija. Ha editado, maquetado, prologado o presentado obras de numerosos autores écijanos, nómina que resultaría altamente prolija en su lectura. Antólogo de la poesía cijana contemporánea, Talleres Gráficos Codiar 2008, Urbana, Talleres Gráficos Codiar 2010, Taurina, Gráficas Sol 2011, Juvenil, Gráficas Sol 2012, Gastronómica, Gráficas Sol 2013, Religiosa, Gráficas Sol 2014 y diputado de formación de la Hermandad del Resucitado. Ha sido asimismo profesor del módulo de Cristología de la Escuela de Teología de Écija 2007-2011. Pregonero del Domingo de Resurrección 2004, 2006 y 2010, de las Glorias de María 2013, organizado por el Consejo de Hermandades y Cofradías en la ciudad de Écija, y del 30 Pregón de Exaltación a Jesús Eucaristía en 2017, auspiciado por la Adoración Nocturna Española en su sección de Écija. Miembro de la Asociación Cultural Amigos de Écija, ha presentado múltiples libros y autores, al tiempo que ha pronunciado conferencias sobre cuestiones relacionadas con el patrimonio y la historia cultural de la ciudad. Ha codirigido la revista digital Aire de Familia de la Asociación Sagrada Familia de Burdeos, de la que es asociado laico y sobre la que ha editado y presentado el libro Comunidad Religiosa Sagrada Familia de Burdeos. Alcalá la Real, 1972-2020. Gráficas La Paz 2022. Aparte de dirigir el programa literario La Pluma del Fénix en Onda Cero Radio, ha presentado en varias ediciones el recital poético Safa y el Sentir de la Palabra. Ha sido miembro del jurado del certamen internacional de novela picaresca El Diablo Cojuelo, patrocinado por el excelentísimo Ayuntamiento de Écija, del certamen de poesía lírica Poeta Manolo Mora, cuya asociación cultural fundó y promovió, y del certamen de poesía Al Cristo de la Sangre José María García Carrillo. Es asimismo autor de los libros Literatura Universal, Pau, Andalucía, Algaida 2011, 2012 y 2013 y La Safa de Écija, Cincuentenario de un Sueño, Anaya 2015, así como de numerosos artículos y comunicaciones publicados en revistas, boletines y en la prensa écijana y en diversas obras de la Real Academia de Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras Luis Vélez de Guevara, de la que es académico numerario desde el año 2014.
y en cuya junta directiva ejerció como tesorero entre el 2015 y 2018. Como docente ha asistido y participado en innumerables actos, cursos, jornadas, simposios, seminarios y congresos relacionados con su especialidad. Entre las responsabilidades académicas e institucionales actuales que desempeña figuran la de coordinador del proyecto lingüístico de centro, la de secretario del claustro de profesores de la SAFA de Écija y la de ponente del CEP de Osuna Écija sobre el plan de trabajo de la oralidad. En reconocimiento a su labor educativa, durante el año 2021-2022, en la categoría de proyectos interdisciplinares, se le ha concedido el premio Ítaca organizado por SAFA Eduxi. Son muchas las entidades que han colaborado para que esta obra saliera a la luz. La calidad de la misma ha hecho que se abrieran las puertas de la Real Academia de Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras Luis Vélez de Guevara, el Instituto de Reales Academias de Andalucía, el Instituto de Reales Academias de España, la UNED de Sevilla, el excelentísimo Ayuntamiento de Écija, la Asociación de Amigos de Écija, las Escuelas Profesionales Sagrada Familia, la Biblioteca Pública Municipal Tomás Bebiá, la Junta de Andalucía a través de su Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, el Partido Popular de Écija y Mira, Agencia Creativa. Especial atención a esta última que una vez más presenta una edición pulcramente cuidada respondiendo a la calidad que expresan siempre sus trabajos. Sin más, cedo la palabra al autor de la obra que hoy presentamos, el ilustrísimo señor don Ceferino Aguilera Ochoa. Tiene la palabra el ilustrísimo señor don Ceferino Aguilera, autor de la obra. Muchísimas gracias. Y como vas a proyectar, es mejor que nos pongamos allí. Sí, de acuerdo, muy bien, muchas gracias. Excelentísimo presidente de la Real Academia, ilustrísimo señor alcalde, querido teniente alcalde, muchísimas gracias, Fernando, por tus palabras, ilustrísimos académicos, muy queridos patrocinadores de esta obra, dirísimas autoridades civiles, académicas, muy querida familia de Tomás Bebiá, hoy con nosotros, una gran parte de ella. Conmigo vais, mi corazón os lleva. Estimados compañeros de la comunidad educativa SAFA, queridos amigos todos, señoras, señores, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Bienvenidos al acto de presentación de este libro, que es un sueño. Dicen que los sueños se hacen realidad y efectivamente este es uno de ellos. Muchísimas gracias a todos los jóvenes que hoy nos acompañan. Tomás Bebiá vive en esta víspera casi del 25º aniversario de su fallecimiento, acontecido en 1999, así que estamos en las puertas de sus 25 años. Voy a comenzar en breve una proyección que trataré de acortar para no hacerles muy cansina la espera, porque lo esencial es acercarles el corazón del libro, que es Un parte de guerra, que escribió don Tomás Bebiá Aranda en 1985. Muchísimas gracias, Fernando. Eres un especialista en Tomás Bebiá y abriste de forma profética con tus conversaciones grabadas un trabajo no solo para este libro, sino para el porvenir. Agradezco también muchísimo a las personas que nos han ayudado, no solo, como ha dicho Fernando, a publicar este libro, sino incluso a que este acto tenga las voces de don Tomás Bebiá, la voz poética, la voz musical, la voz pictórica, y ya, sin más preámbulo, con la ayuda de Antonio, que es impagable la labor que realiza desde hace mucho tiempo con esta docta casa, vamos a empezar destacando los puntos que vertebran la comunicación de esta noche. Lo reduciré a 5 apartados. En primer lugar, tras la presentación y los agradecimientos, está uno en deuda de gratitud con muchas personas, especialmente con ustedes que nos acompañan esta noche aquí. Voy a tratar de poner de relieve el saber biográfico que late extendido en la vida y en la obra de don Tomás Bebiá Aranda. Realmente son aquí muchos los alumnos que fueron y siguen siendo discípulos de Tomás Bebiá, compañeros de claustro. Realmente Tomás Bebiá está en nuestra biblioteca, está en la sala, está en un monumento, está en una avenida, es hijo, como saben ustedes, adoptivo de la ciudad, predilecto a Andújar. Tiene también allí, en su tierra madre, Andújar, no solo aquí, en su tierra novia, realmente cuadros, música. Hoy se van a llevar 2 Amadeos que presiden esta obra, como ha destacado Fernando, un Antonio Prieto y un Josele. Realmente esta obra es deudora de muchas manos,
a quien agradezco enormemente, pero también, como decía, de otras que han participado aportando a este acto pues su talento. Quiero destacar y agradecer desde aquí a Caridad Asencio, que van a escuchar como primicia de esta soprano solista cijana la interpretación musical que compuso don Tomás Bebiá en 1964, dedicado a la Virgen de la Cabeza, pero también al gran guitarrista, compositor, cijano también, Fernando San Juan, que ha tenido a bien para este acto, con todos ustedes, regalarnos una adaptación musical que hizo de su poema 2 en 1, del libro Una luz ignorada. Lo tendrán con un cuadro flamenco memorable. Y también, pues, algún otro especialmente entrañable para nosotros, como el del profesor Juan Palomo, que ha creado un entorno multimedia que tienen ustedes en el díptico que les hemos entregado. Ahí disponen de 20 códigos QR que le darán acceso a audios y a vídeos para que conozcan y escuchen, vean la voz, la palabra edificante siempre de don Tomás Bebiá Aranda. Bien, sin más preámbulo, voy a continuar porque realmente después haremos hincapié en las partes que vertebra el libro, que son 11 secciones, 11 capítulos, y por último, para terminar, pues trataremos de dialogar con la pintura, con la poesía, como decía, con la música de Tomás Bebiá, y no solo con este relato que, como digo, es el corazón de la obra, el rojo que tenía la hostia blanca, del que le hablaré más extensamente un poquito más adelante. Pasamos ya a ver y a destacar cómo estos cuadros de Amadeo, lo decía muy bien Fernando, ilustran con ese ademán, con ese gesto de apertura a los demás. Fue un hombre de unidad. El rojo que tenía la hostia blanca era un hombre religioso, era un humanista cristiano, era un hombre que supo entablar y crear puentes para todas las personas con independencia de su ideología o su pensamiento o su perspectiva del mundo. Y estos cuadros, pues como les digo, presiden la portada de esta obra, que es fruto de muchas colaboraciones que van a tener ustedes, espero, el gusto de conocer y de criticar, por supuesto, también. Este otro cuadro que preside, fíjense, aunque sea brevemente, quiero destacar el valor simbólico de la mano blanca derecha, que es la hostia. Es un hombre muy religioso, era de misa diaria, don Tomás Bebiá, iba mucho a San Francisco cada mañana y esa hostia blanca preside su corazón. Ya lo decía Antonio Fernández Pro cuando lo presentó en 1971, dado que dio también el pregón de Semana Santa en la ciudad, don Tomás Bebiá Aranda, realmente la cosmovisión cristiana que siempre tuvo Tomás Bebiá y supo contagiar a los demás. Pues bien, la portada, no me voy a entretener en destacarla, pero ahí tienen ustedes pues un Antonio Prieto, que vamos a escuchar en breve, y a un Josele, que ha compartido su talento con nosotros. No me cansaré de decir la deuda de gratitud que tenemos contraída con todos los patrocinadores que han ayudado a que este sueño se haga realidad. Y tampoco quiero dejar de decirles, para que tengan al menos una visión de conjunto de la obra, los 11 capítulos que la vertebran. Tras el prólogo, que mencionaba también Fernando, el prólogo de Amadeo, que desde aquí lo saludamos y le damos las gracias, está presente a través de su obra, de sus cuadros, de todo lo que ha hecho con don Tomás. Muchas de las portadas de sus poemarios llevan la firma de Amadeo, y tras su prólogo está el capítulo, como es justo reconocerlo, de agradecimientos. A continuación van a disponer, cuando repartamos la obra esta noche, un estudio aproximado, cercano al contexto histórico donde vivió Tomás Bebiá. Se dice con razón que cada obra literaria responde ineludiblemente al contexto histórico donde vive enmarcado el hombre que la engendra, y la época es fundamental para comprender el taller de carros donde creció Tomasito, que le decían así los gitanos de Andújar, donde creció y vivió en Andújar Tomás Bebiá, la Andújar de principio del siglo, y que luego nos va a servir para ir caminando con él a lo largo de su itinerario, no solo por Andalucía, también por Cataluña y por diferentes partes de España. Fue un hombre extraterritorial, sin duda alguna, un hombre de frontera, un hombre que conocía realmente mucho. Como decía Miguel de Cervantes, quien lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. Y don Tomás unía a su humildad, su excelente preparación académica, era un erudito, era un humanista, y supo crear puentes como pocos con los libros, con la cultura, pero también con las personas. Pues bien, nos centraremos en el contexto y después pues pasamos a las 4 etapas que vertebran la vida de don Tomás Bebiá. Una primera etapa,
que tiene vocación de jesuita. Van a tener la oportunidad de ver en el libro, en el apartado final, una fotografía que debo a la familia, con ella no tengo palabras para expresar mi deuda de gratitud, vestido de seminarista allí en Comillas, en la Universidad Pontificia de Comillas, en Santander, para que vean la raíz cristiana que tenía desde siempre Tomás Bebbia. Esa es su primera etapa en su vida. Muy presente la palabra del Señor, la fe cristiana, tenía vocación de cura, de sacerdote, y así fue. En la primera etapa, que he titulado Pureza y Amor. La segunda etapa, que vertebra su vida, ya en el 34, cuando se casa con Dolores, en Dos Torres, su mujer. No se entiende Tomás Bebbia sin su mujer, sin Lola, sin Dolores. Pues va a empezar un itinerario que le llevará a la guerra civil, que estallará en el 36, y ahí la etapa principal va a tener el nombre homónimo del libro, El rojo que tenía la hostia blanca. Y ya cuando llega a Écija, en 1953, comienza lo que se puede considerar su cuarta etapa como maestro nacional, que empezó siendo itinerante por gran parte de la geografía española, y se enamoró de esta novia, de esta ciudad que atrapa a cualquier persona. A mí, quiero decirles que me enseñó, que me sigue enseñando a ser écijano. No habiendo nacido aquí, me siento como don Tomás muy en deuda con la ciudad, y desde que vio camino de Sevilla, Cazalla de la Sierra, donde nació, por cierto, su hija Engraci, vio las torres de la ciudad, esas espadañas, esa visión de la ciudad de Écija, ya se quedó aquí para vivir hasta su muerte, acontecida, como saben, el 4 de junio de 1999. Bien, pues tras su biografía hacemos un análisis filológico, crítico del relato que, como ha dicho también nuestro compañero Fernando, obtuvo el Premio Nacional de Relato Corto, El hombre, el rojo que tiene la hostia blanca. Piensen que él quería publicar para todos los lectores, para todos sus nietos y bisnietos, repartidos por la geografía española, este parte de guerra que, sin duda alguna, les va a enseñar, y especialmente a los jóvenes que quizás no conocen todavía la figura de don Tomás y la contienda civil, les va a educar la mirada con una perspectiva creyente, afirmativa, de un hombre que supo en la guerra civil crear también puentes. Era un cristiano que atravesaba las fronteras, que iba de un bando a otro para recibir la hostia blanca, y que, como descubrirán en el libro que les presentamos, fue obligado a participar en una contienda que no era la suya, pero que, como teniente rojo por la Escuela Popular de Guerra de Paterna, supo sin duda crear algo nuevo en plena guerra civil. Lo van a descubrir porque la novela que les presentamos, editada en esta parte del libro, lo que hace es poner de relieve un carácter autobiográfico que, sin duda alguna, para todos los lectores que se acerquen a la obra, les permitirá tener una visión de novela coral con las demás novelas de la guerra civil que siguen escribiéndose, una perspectiva distinta, complementaria, la que nos ofrece Tomás Bebbia en su obra. Yo aquí le tenía preparadas muchas transparencias. Voy a ir recortándolas para que no se cansen de mi exposición. Podría estar aquí hablando mucho tiempo, pero quiero también destacar que en el libro van a encontrarse con una antología poética de los mejores escritores de la ciudad y de fuera de la ciudad. Yo no conozco, en verdad, pido disculpas a los escritores que me estén escuchando de mi ignorancia, no conozco ningún escritor que haya recibido en vida tantos homenajes y sobre todo tantas distinciones y premios que le recojo en un cuadro, y especialmente tantas composiciones poéticas dedicadas a él. Esta misma mañana me compartía el compañero de mi comunidad educativa, SAFA, Juan Palomo, una entrevista que le hicimos en 2007 a doña Pepita Tomás Montero, que lo califica como apóstol de la enseñanza, un hombre muy humilde, muy inteligente, muy bueno, y francamente se lo digo, hasta el peluquero que me decía esta mañana que le cortaba el pelo, que siempre destacó de Tomás Bebbia su humor, su fin humor, era muy piropero también, pero especialmente su bondad, su humanidad. Y aquí pues la destacamos también en este cuadro final, que da entrada a la última sección del libro, donde se recogen 92 fotografías que la familia y las diferentes personas con las que he podido entrevistarme durante estos años han querido generosamente aportar. Y francamente que les aconsejo ver la trayectoria humana, académica, como académico, pero también como profesor de música, como pintor, como pregonero, como una persona muy sencilla que dialogaba con las diferentes redes sociales de la ciudad, humilde, tímido a veces, pero en el fondo de un corazón inmenso. Les aconsejo que vean esas fotografías para asistir a ese itinerario, como digo, biográfico,
y que sirva, en cierto modo, esta obra para crear en el futuro una biblioteca biográfica ecijana. Quiero, como ya destacaré más adelante, poner de relieve las obras que sobre don Tomás han hecho otros escritores. Y ahí tienen, en el díptico que les hemos entregado, 20 códigos QR que se corresponden con audios y con vídeos. De modo que este libro pretende ser también un audiolibro y un videolibro, que se escuche y que se vea a don Tomás y no solo que se le lea, que se le conozca. Y les aconsejo que se acerquen a él. Bien, pues esta época de contrastes, podría aquí comentarles que fue un testigo de su tiempo. Es que realmente al nacer en 1907 y fallecer en 1999, pues conoció gran parte de la historia del siglo XX en nuestro país. Desde, lógicamente, la España de los primeros años del siglo XX hasta ser testigo de la guerra civil, de la posguerra, como pueden ver ahí, de la época de Francisco Franco, de la época también de la democracia. Por consiguiente, él fue siendo testigo, adaptándose a los signos de los tiempos. Le decía que un rasgo que lo caracteriza, que es muy peculiar de su cosmovisión, es la extraterritorialidad. Era un hombre extraterritorial, de frontera, y realmente se movió muchas veces en los márgenes, hasta obtener un saber biográfico que se extrae, modestamente se lo digo, de su obra, no solo de este relato, sino de cada uno de los libros que él ha ido publicando durante su vida. Mi modesto homenaje a aquellos ecijanos que han podido contar las biografías de los más ilustres de nuestra ciudad, contando, por ejemplo, con nuestro añorado y llorado Ramón Freire, hasta, por ejemplo, Vicente Durán Recio, o, por qué no decirlo también, en el plano de los medios de comunicación, yo aprecio muchísimo la aportación de Rafael Cortés y de Marivalle Pardal, porque a su modo van contando biografías de diferentes lugares de nuestra ciudad que quedarían a veces ocultos y desconocidos por el resto de los ciudadanos, pero que ellos ponen en valor para las generaciones futuras. Y voy a ir un poco avanzando y ya comparto pues, un vídeo corto de un minutillo para que ustedes escuchen en la voz de Antonio Prieto ese rasgo que define cualquier persona que haya conocido a Tomás Bebiá durante su vida. Para mí ha sido un honor poder modelar en pintura pues, la imagen de esta persona tan ilustre, tan carismática, importante, pero volvemos a repetir esa palabra que me han contado todas las personas que lo han conocido, la humanidad. Sin duda, la humanidad, la humildad, ese saber estar. Les he resumido en un parcapáginas, ojalá pronto podamos maquetarlo, 10 instantes de la vida de Tomás Bebiá. Con brocha gorda podríamos decir que siempre fue un discípulo, en cierto modo, de Antonio Machado. Nació en Andújar, como le decía, en un taller de carros que siempre va a estar presente en su obra poética. Siempre el padre, siempre le decían follarate, que se dedicaba a soplar allí en el taller de su padre. Y estudió por libre el bachillerato, estudió por libre el magisterio. Su padre, que le notó que tenía carácter vocacional de jesuita, quiso que antes de irse a Comillas pues sacara magisterio. Estudió por libre también en Jaén y se fue allí a Comillas, en Santander, estudió en 3 años, hizo 5 cursos, era muy inteligente. Los jesuitas se dieron cuenta de que tenían un gran fichaje y allí se licenció en filosofía, en Comillas. Estudió todo el griego, todo el latín, toda la filosofía y no siguió porque se puso enfermo, tanto estudiar. Entonces dejó los estudios. Les recuerdo que en los años 31, 32, como saben, pues lamentablemente, debido a la decisión política de ir quitando todos los colegios de los jesuitas que fueron expulsados en esos años, sus centros educativos, él, de todos modos, ya tenía pensado dejar los hábitos y se fue a recuperar su plaza de profesor. Le decía que se casó en el 34 y hay otra etapa muy importante que es, a raíz de su boda, pues su itinerario como profesor por diferentes lugares de la ciudad. Estalla en las vacaciones del 36, el 19, un día después o 2 días después, según los historiadores, de que estallara la guerra civil, en su pueblo, en Andújar, la guerra civil, y entonces sucede un caso que les dejo aquí con la intriga para que lo conozcan, porque es un caso que marcó un antes y un después en la vida de Tomás Bebiá, porque estudió en su casa cuando estalló la guerra civil. Él, obligado por las circunstancias, tuvo que, para salvar a su familia, no solo a su padre,
pues vestirse de miliciano, coger un fusil, apuntarse a la guerra sin querer, lo obligaron a irse a Paterna, a la Escuela Popular, allí sacó el número 1 de su promoción como teniente rojo, fue enviado a la batalla del Ebro y el libro que les presentamos recoge ese relato autobiográfico de su participación en la Guerra Civil Española. Y francamente yo no he leído algo parecido porque tiene, como digo, un carácter autobiográfico, no solo ficticio. Él reconocía que era la etapa de oro, la época de oro de su vida, la Guerra Civil Española, y a partir de ahí, tanto en su poesía como en su prosa, no deja de referirse constantemente a esa experiencia. Pues luego, cuando ya llega aquí, como le decía, en 1953, pues conoce muy pronto a la que sería la tertulia poética Ontanar. Una tertulia de la que ustedes seguramente han oído hablar y que es preciso salvaguardar su legado. Ahí tienen en el centro a Juan Nepomuceno Manuel Díaz Baena, Ontanar 5, tienen a Pepita, tienen a Curro Torres, tienen a Francisco Fernández Pro Ledesma y otros muchos que se fueron incorporando a esta tertulia. Tomás Bevià es uno de los cofundadores y hoy les presentamos en el folleto que tienen ahí un montón de pistas de audio de poetas que le dedican sus composiciones a Tomás Bevià Aranda. Son muchas las fotografías que se van a encontrar en el libro, está a todo color, con las páginas laminadas, y estas fotografías pues tengo gracias a poetas como también Manuel Pérez del Moral, a quien debo tanto y que participan en este libro. Por eso se van a encontrar con poemas inéditos que por allí, por el año 2007, Juan Palomo y yo fuimos recogiendo casa por casa, entrevistando a los diferentes efijanos que habían conocido a Tomás Bevià como trabajo de campo. No me detengo más en esta sección porque sería largo poner en valor, como dice nuestro alcalde, me gusta mucho esta expresión, poner en valor el legado literario de Tomás Bevià. Son más de 35 libros, ahí tienen ustedes las portadas, estaría un buen rato hablando de cada uno de ellos y se los dejo para la lectura del libro, porque a raíz de esos poemarios se entiende mejor el relato central de la obra, el rojo que tenía la hostia blanca. Y están escritos en prosa, realmente fue un ensayista muy premiado y reconocido fuera de la ciudad, no solo dentro. Les recuerdo que también obtuvo en las Olimpiadas de Seúl el número 1 de poeta mundial. Se conserva todavía en la sala Tomás Bevià la corona de oro que le regalaron a este hombre que también puso en el mapa, siguiendo con expresiones conocidas, a la ciudad de Écija, más allá de nuestras fronteras. Écija tiene en la obra de Tomás Bevià una garantía de pervivencia de esa influencia literaria en muchos ámbitos culturales. Ven ahí las portadas, sería injusto seguir adelante sin reconocer a esos 8 hijos. Ven 7 ahí, pero falta uno. La mayor, Mari Carmen, luego tenemos a José Ramón, por supuesto, tenemos también a Loli, a Maribel, tenemos a Javier, tenemos a Engraci. Hay 5 hijas, 2 hijos, y no me quiero olvidar de Ramonchi, un niño pequeñito que murió lamentablemente durante la Guerra Civil Española y que don Tomás, de manera profética, hay un pasaje que le aconsejo leer donde él sueña con la despedida de su hijo en plena Guerra Civil, cuando estaba en el penal de Granada, sueña que su hijo se despide de él y le coge la manita y hay como una despedida muy amorosa, muy entrañable. Ese episodio se lo aconsejo de leer de verdad, se van a emocionar porque en tiempos de incertidumbre como los que vivimos, con guerras que nos asolan y que nos destrozan muchas veces el corazón cuando vemos a imágenes, podemos asistir como lectores a esas páginas escogidas que les tributamos aquí, que les ofrecemos en el libro, seguro que no les dejará indiferentes. Pues bien, agradezco mucho a todos ellos, a todos esos hijos que nos miran desde ahí, algunos de ellos nos acompañan, su aportación, porque sería imposible este libro sin la salvaguarda que tienen y siguen teniendo los familiares, sus nietos, sus bisnietos. Y era necesario recopilar este material porque andan dispersos por diferentes lugares de la geografía de nuestro país y era importante que al menos tuviéramos una visión de conjunto, organizada, sistematizada y estructurada. Bien, ya me centro en estos minutos, no seré muy extenso en esta parte, pero quizás es la más importante, porque cuando nos acercamos a este libro tenemos que tener en cuenta que es un fresco histórico de la Guerra Civil Española. Ahí tienen a un gran historiador, Enrique Moraviellos, Premio Nacional de Historia 2017, cuyo libro les aconsejo leer, francamente, porque nos ofrece una síntesis historiográfica de la Guerra Civil Española. Además, invito a los jóvenes que nos acompañan, que preparan sus pruebas de acceso a la universidad,
a tener en cuenta también la voz de este catedrático de Historia, porque les enseñará una página muy importante que nunca debemos olvidar. Y el parte de guerra que les ofrecemos lo va a testimoniar. Aquí podría estar durante más tiempo destacando el itinerario de don Tomás Bebbia durante la Guerra Civil Española, pero voy a pasar para que ustedes lo vean en el libro un poco más rápidamente, porque explica muy bien la batalla del Ebro. Aquellos historiadores que se acerquen a este parte de guerra descubrirán de un testigo, no solo de un novelista, de uno que realmente estuvo en las trincheras, estuvo en la batalla como teniente, una voz muy actual que nos acerca con una visión cinematográfica ejemplar a los bandos rojo y azul, pero también a esa tercera España que muchas veces no se recuerda porque son 3 líneas, no eran 2 Españas, eran 3 Españas. Realmente es una síntesis historiográfica muy interesante que les aconsejo conocer a través del libro que les ofrecemos de este gran historiador, pero también reflejadas en el parte de guerra que van a tener en breve en sus manos, el rojo que tenía la hostia blanca. Dejo esta parte, que es delicada, pero sí es verdad que tuvo una resonancia internacional muy importante. Y acabo de recibir hace un par de semanas de la Escuela Popular de Guerra, concretamente el archivo que se conserva en el Centro Documental para la Memoria Histórica en Salamanca, del expediente de Tomás Bebbia en la guerra. Y a mi amigo Diego La Moneda y al general Francisco Gampampol le encantaría conocer los ejercicios de clase que hacía don Tomás Bebbia en esta escuela, hablando del arte de bien mandar. Como nuestro general acaba de publicar en este libro, realmente muchos años antes, yo creo que le encantaría conocer los escritos de don Tomás para contrastarlos con la geoestrategia mundial que tiene actualmente el ejército, porque realmente una visión muy coherente, muy humanista, muy acorde con el Evangelio. Van a ver en el rojo que tiene la hostia blanca un relato que no les dejará indiferentes. Son muchos los documentos que iremos publicando en la página web y el entorno multimedia que ha creado el profesor Juan Palomo, aparte de ese folleto que nos ha también ayudado el amigo Ángel García Palacio, la profesora Pilar Sánchez Serrano, y van a descubrir incluso, vuelvo a esta otra, porque la firma es muy interesante de don Tomás Bebbia. Realmente, aquellos que estudian la grafología reconocen la importancia de la evolución de la firma, que es el rostro, realmente el reflejo del alma. Y siempre tenía la costumbre de firmar, y nuestro amigo Amadeo lo recoge también, en cierto modo, en sus cuadros, con esas 2 estrellas de teniente rojo. Fíjense cómo en 1937 tenía una firma mucho más redondeada y se va haciendo más severa, más recta, más formal, más firme, conforme avanza el tiempo en 1992, con esa raya que sustituye a las líneas circulares. Bueno, para los que estudian, como digo, la grafología, será una fuente de inspiración poder conocer la letra de Tomás Bebbia que vamos a incluir en la página web. Ha sido imposible ponerlo en el libro, aunque hay alusiones a ella. Y ahí tienen una portada que tenía en su origen la novela que le presentamos, un relato corto, el rojo que tenía la hostia blanca. El propósito, la intención de esta obra no es, sobre todo, sino la de representar y evocar y recuperar una página fundamental de nuestra historia. Quiero, por ir un poco más rápido, destacar de su mano el propósito que él escribió y que hemos recogido en la solapa del libro que le presentamos. Él pensó en sus nietos, pensó en sus bisnietos, en sus hijos, pero también en todos los lectores de nuestra biblioteca que se acercan a su obra, para que esta obra no se quedara en el olvido. Les recuerdo que quebró la editorial y en vida se quedó él con la esperanza de que se pudiera publicar para dejar testimonio de su propia historia, de su propia trayectoria biográfica. Por eso es una obra necesaria que toda Écija necesita conocer, y también su tierra madre, Andújar, y así como cualquier lector, por supuesto, común, y que va a permitir conocer mejor la perspectiva de Tomás Bebbia Aranda. Sigo destacando el género. Ya le he dicho varias veces que es un parte de guerra, pero también es una novela autobiográfica, es una novela en clave, es realmente un relato que crea un macrotexto con una novela coral que se entiende cuando los lectores se acercan a otras perspectivas de autores españoles. Y yo quisiera también ver ese diario confesional. Como diré más adelante, juega con las personas, con la tercera persona, al principio en el prólogo, donde nos describe de forma sintética el panorama que había en la España de entonces, de la Guerra Civil, y luego adopta, por el contrario, la primera persona, creando una empatía, una complicidad con el lector que sin duda los
los que son ustedes buenos lectores, van a apreciar desde la primera página, ¿verdad? Y el título es muy interesante porque es el rojo, hay ahí un sujeto tácito, un núcleo, que es el teniente, que se sobreentiende, el teniente rojo que tenía la hostia blanca. Tenía ese uso del imperfecto indicativo, sería muy interesante explicarlo aquí, pero no les agobio, resumiendo, diciéndoles que crea un diálogo con el pasado de forma durativa que llega a estar presente. De hecho, acaba el relato adoptando de nuevo la tercera persona y creando un diálogo entre aquel teniente de 1936 a la persona que vive en 1985 cuando escribe esta obra y que ya tiene una perspectiva distinta de la democracia, de la realidad. Y ese diálogo constante entre el pasado y el futuro lo crea perfectamente con el uso magistral del imperfecto indicativo a lo largo de la obra. Son 10 los puntos temáticos que vertebran el parte de guerra que les presentamos. No le voy a decir antes de qué trata todo, pero sí con grandes líneas generales puedo decirles que va contando todo su itinerario desde que sale de Andújar hasta que llega a la Escuela Popular de Guerra, nos va contando a pie de obra de la batalla del Ebro, una batalla, como saben ustedes, fundamental para resolver la Guerra Civil Española, y cómo, como no quería realmente seguir en esa frontera, siempre quiso salir de ella, escaparse de ella, y va relatando sus estancias en diferentes penales dentro de Andalucía y fuera de nuestra comunidad autónoma. De manera que finalmente en 1940 sale de allí y está pues relatando también desde la perspectiva del 85, no solo del 36, cómo ve entonces la guerra civil. Muy interesante. La estructura, como le decía, es tripartita, va articulada en una presentación a modo de prólogo, donde deja clara su intención comunicativa, y luego después todo el nudo está vertebrado por la primera persona que va relatando, como le decía, su estancia en la guerra civil. Voy acabando porque al final hay un desenlace donde él sintetiza de forma didáctica. Era un gran maestro, don Tomás de Vià, una persona realmente que lo que hacía y lo que escribía siempre lo pensaba para el destinatario, tenía una complicidad con el lector impresionante. Y siguiendo con los temas, yo quisiera destacar sobre todo el tema de la libertad, pero la libertad de verdad, no ficticia ni literaria, la libertad vivida, la libertad realmente conocida a pie de trinchera, la libertad, pero también la religión, el humor, la zumbante ironía y el amor. El amor siempre está presente y siempre está presente su familia, sus hijos, con esa página que les recuerdo, la de Ramonchi, que no deben perderse. El sueño profético premonitorio que tuvo fue realmente bueno. Y personajes hay muchos, realmente hay una intrahistoria muy interesante de conocer, con múltiples personajes que pueblan el relato, pero que especialmente está protagonizado por el propio autor, que se desdobla en protagonista. Hay personajes coadyuvantes, antagonistas, protagonistas, pero realmente van a ayudar muchísimo a comprender los espacios y los diferentes tiempos externos, internos, que vertebran la obra. Voy a tratar de ser un poco más rápido porque quiero terminar con los vídeos y los audios que les he prometido en esta última sección, en el quinto apartado, pero si tuviera más tiempo y no quisiera cansarles más, podría destacar algunos rasgos estilísticos que vertebran su poética, especialmente ese discurso que sabe moverse de la historia a la visión narrativa de un relato que está pero que muy bien estructurado y que atrapa con el juego de personas gramaticales, la tercera, la primera, pero también se convierte en novela polifónica porque le da voz, no solo lo relata en estilo indirecto, también le da voz utilizando el estilo directo, y algo que se aprecia bastante en los novelistas efijanos actuales, como Daniel Pastrana, por poner algún ejemplo, o Juan Jesús Aguilar, la técnica del estilo indirecto libre, una técnica muy cinematográfica que les aconsejo conocer leyendo esta novela que les presentamos hoy. Voy un poco más rápido, pero podría ir destacando muchos rasgos que tendrán ustedes la oportunidad de leer en la novela, en el libro que hoy les presentamos, para comprender mejor el alcance literario. Quiero también llamar la atención sobre una novela, un parte de guerra, que se escribió aquí en Écija por Vicente Durán. El prólogo fue escrito por Tomás de Vià. Ahí tienen la gran cacería, abajo en la pantalla que tenemos aquí, y
sería muy interesante que, si están interesados, si les preocupa y les ocupa contrastar dentro de Écija diferentes perspectivas de la guerra civil española, les aconsejo que se lean esta obra de Vicente Durán, otro ilustre académico, que escribió antes de su muerte una maravillosa obra, aparte de ser un gran profeta para la salvaguarda de Munda en la historia de la ciudad, que también se lo aconsejo. Voy ya terminando y me acerco ya para finalizar a la visión pictórica. Don Tomás Bevià también fue un gran artista, pintó, y ese Cristo que tanto se parece a ese Cristo de las azucenas, esos paisajes, realmente, o esa visión del Quijote y la libertad, esas estrellas titilantes, han influido en centenares y centenares de estudiantes que se enamoraron de la cosmovisión cristiana creyente afirmativa de Tomás Bevià, un hombre hondamente comprometido con su tiempo y que, como pueden ver ahí, esas 16 voces de la antología poética que van a tener ocasión de descubrir cuando lean el libro, van destacando diferentes caras, diferentes rostros, diferentes maneras que tenía Tomás Bevià de vivir, de pensar, de leer. Realmente son pocos los autores que han dejado tantos testimonios durante su vida. Fue muy extensa, fue muy larga, y aquí estaría, como digo, mucho tiempo destacando esos poemas. Les invito a leerlos. Algunos están en versión original, dedicados para esta obra, no están publicados, son inéditos, otros son más conocidos, y les aconsejo ver y oír también a Miguel Aguilar, que ha hecho una preciosa adaptación del himno a la Virgen de la Cabeza, también a Caridad Asencio Padilla, nuestra soprano solista, y por supuesto Fernando San Juan. Aparte de este modesto trabajo, que como ha dicho también el amigo Fernando, se publicó gracias a la gran labor de la comunidad educativa Safa de Écija, una antología poética dedicada a Tomás Bevià en el centenario de su nacimiento, en el año 2007. Pues bien, vamos a escuchar ya. Tienen códigos QR también en el libro, con lo cual pueden ir leyendo y pueden ir, además, con su móvil, acercándose a ese código QR que les permitirá ver la versión original y la interpretación que ha hecho Miguel Aguilar. Vamos a empezar con Miguel Aguilar, que ya hizo hace unos meses esta magnífica adaptación de ese himno, esa vertiente musical menos conocida de Tomás Bevià, dedicada a esa gran señora del Cerro en Andújar, la Santísima Virgen María de la Cabeza. Como pueden ver, el buen oído de don Tomás Bevià le hacía no solo componer música, sino también escribirla. Era capaz de extraerle poesía a la música y de añadirle también música a la poesía. Ese buen oído está en su facción, en su faceta como músico. Y aquí van a escuchar, como primicia, para este acto, insisto, generosamente, la voz y la grabación de Selu Asencio, el hermano de Caridad, esta magnífica soprano, que además coordina y dirige magníficamente bien ese coro de cámara Polinia. Pues para ustedes, no solo para este libro y para este acto, nos envía esta interpretación, ahora cantada. Antes hemos escuchado la versión musical, ahora la versión cantada con la música de fondo del himno que compuso don Tomás Bevià. Aprender la esencia de saber.
fíjense en los versos como... Bueno, creo que muchas gracias por el aplauso. Realmente escribía muy bien, empezó escribiendo poesía rimada y acabó con ese verso libre, magníficamente rimado y musicado. Y ya para finalizar, no tengo palabras para agradecer también la generosidad de otro artista de Cijano, Fernando San Juan, que ha tenido a bien compartir con nosotros, después de su magnífica, yo diría, composición y disposición hace unos años en el Teatro Municipal Tomás Bebbia, casi iba a decir Tomás Bebbia, Teatro Municipal de Écija, un homenaje a los poetas ecijanos. Eligió un poema, decía Fernando San Juan, en un concierto que tituló Donde viven las palabras. El poema de Tomás Bebbia que eligió lleva por título Dos en uno y está extraído de su poemario Una luz ignorada. Aún tengo la dedicatoria que me ha compartido conmigo Fernando, dedicada a su padre, Fernando, y a su Santa Madre, que está con nosotros también de aquí. Y bueno, realmente son muchas dedicatorias entrañables que circulan por la ciudad en los libros que publicó, como este, que van de vaso en mano y acaban en un artista cijano que se enamora de su poesía y que coge a todo su cuadro flamenco, lo reúne en el Teatro Municipal y brinda un homenaje que realmente espero que les guste. A mí me emociona cada vez que lo veo y que lo escucho, un homenaje musical extraído de esa poesía, como les digo, dos en uno, donde Dolores y Tomás, Tomás y Dolores, el uno para el otro, la una para el otro, eran uña y carne. Pueden ver y oír y leer al mismo tiempo esta composición que ha maquetado para nosotros, para este acto, Fernando San Juan. Soy acero, tú eres imán. Yo soy tiniebla, tú eres la luz. Yo soy esponja y el agua tú. Yo soy esponja y el agua tú. Yo soy la sangre, tú el corazón. Yo soy planeta, tú eres sol. Yo soy la U, tú la canción, tú eres el pan y el hambre yo. Somos dos, solo una carne, tan solo un ser. Tú eres mi ilusión, mi alma y mi vida y mi corazón. Mi alma y mi vida, mi corazón.
Ahí lo tienen. Ustedes, francamente... Es una suerte encontrarse con personas tan generosas y tan creadoras como Fernando San Juan y todo su cuadro flamenco. Y ya, para terminar, pues más, de verdad, profundo agradecimiento por su estancia aquí con nosotros, por su paciencia en escucharnos y nuevamente gracias a todos los patrocinadores que han hecho posible. Veo sus rostros, veo sus nombres, están grabados en mi corazón y mi más sincero agradecimiento de todo corazón. Muchísimas gracias, Tomás Bebiá Aranda. Muchas gracias. Bueno, después de esta extraordinaria ovación merecida por parte del autor y conferenciante, las gracias que le voy a dar se quedan cortas, evidentemente. Simplemente yo quiero agradecerle a Ceferino Aguilera la extraordinaria síntesis que nos ha hecho de su obra y digo agradecerle de verdad porque cuando una persona trabaja tanto tiempo sobre un tema, tiene tanta información y ha dedicado tanto tiempo a la escritura sobre una figura tan importante como es el caso de don Tomás Bebiá, el que sea capaz de sintetizarlo de esta forma, pues solamente lo puede hacer una persona con esas características, no otra. En ese caso, por eso le doy mi más agradecida y efusiva enhorabuena. Para finalizar, yo quiero comentarles que presidiendo este acto habrán observado que hay dos extraordinarios lienzos a los que se han hecho alusión y además lo hemos visto repetidamente tanto en la portada del libro como en la presentación del autor. Hay dos lienzos realizados por el magnífico artista ecijano Rafael Amadeo Rojas. Se ha querido aprovechar en este acto de presentación de este libro y de la mano del propio autor y como agradecimiento también a don Tomás Bebiá y al propio Ayuntamiento de Écija, el que uno de estos lienzos de marcado realismo, como están viendo, se done a la Biblioteca Pública Tomás Bebiá, aprovechando que nos acompañan el señor alcalde de la ciudad, el señor teniente alcalde de Cultura, delegado de Cultura de la ciudad. Simbólicamente vamos a proceder a esa donación para que presida la sala de lectura de nuestra Biblioteca Pública Tomás Bebiá. En nombre de Rafael Amadeo Rojas, le hago entrega al señor alcalde de este magnífico lienzo. Vendrá a mejorar la sala que don Tomás tiene y a iluminar más esa luz que él dejó entre nosotros y que siga estando y que la vemos todos los días y además la vemos también en su familia. Muchas gracias. Bueno, pues sin otro particular y ya habiendo realizado esta simbólica donación tan deseada por el autor para que presida esa sala ya comentada, cerramos el acto y antes de que nos vayamos simplemente tengo que comentarles. Cuando vayan saliendo de este salón de actos, en la puerta de la oficina que tienen a su, en este caso a mi izquierda, podrán recoger un ejemplar de la obra para que puedan disfrutar de
bueno, y terminar con todo lo que ya nos ha avanzado Ceferino sobre el autor. Si alguien desea, una vez que tenga la obra en sus manos, que el autor se la firme, posteriormente puede volver a la sala para que Ceferino muy amablemente pues lo firme. Con esto cerramos el acto. Buenas noches y muchas gracias.